Saludamos esta mañana a Giovanni Andrade, experto en minero. Giovanni, buenos días, bienvenido a nuestro programa. Buenos días, Janet. Bueno, convocamos para este día para poder hablar sobre la minería ilegal, sobre todo lo que está sucediendo en Buenos Aires, en Imbabura, que genera una serie de problemas. En este momento la Policía Nacional y el Ejército intervinieron en la zona y han evacuado a gran parte de la gente que vivía allí, entre nacionales y extranjeros, pero pues todavía las operaciones siguen y continuarán allí. Lo que se ha descubierto, en gran medida, también ya se conversó en otra ocasión con un periodista que también entró a la zona y que pues develó las actividades que se realizaban allí y toda la explotación de distintos tipos, laboral, sexual, trata de personas, es decir, una serie de problemas que se producen allí. ¿Cuál es su visión general y qué tipo de, digamos, de conversaciones ha tenido usted con los mineros ilegales que están allí? Sí, Janet, buenos días. Yo quiero primero felicitar al gobierno nacional, porque lo que han hecho en la zona era algo que se tenía que hacer hace mucho tiempo. La minería ilegal, en donde sea que exista, causa un daño ambiental terrible, terrible. Por lo tanto, esta minería ilegal hay que normarla para que no se vuelva a dar, ¿sí? Hay que prevenirla. Cuando veamos focos donde se puede nacer esta minería ilegal, hay que cortarla completamente. Felicito a la ministra, realmente no pensé que se podía hacer en la zona lo que se ha hecho, pero la felicito porque es una labor increíble que ha hecho. Ahora, usted ha tenido contacto con los mineros ilegales, es decir, no con los que trabajan allí, digamos, con los que están siendo explotados, sino con aquellos que se tomaron la zona y que están buscando algún tipo en este momento de arreglo o entendimiento o acercamiento con el gobierno, según entiendo. ¿Usted ha conversado con ellos? ¿Qué es lo que quieren? Sí, realmente me buscaron a mí para poder ser un mediador entre ellos y el gobierno. Hace más o menos un año esto se dio, para que ellos puedan legalizarse y querían estar legales en la zona. Pero son personas que organizadas no son organizadas. ¿Qué es lo que sucede entre ellos? Toman decisiones y luego las cambian, ¿no? Ellos deberían haber estado puestos a mando del gobierno nacional para que sean normados y puedan ser legales dentro de la zona. Pero no lo quisieron hacer, ¿no? Ajá, pero hablemos un poco de eso, o sea, porque sí, y eso me llamó la atención de su propuesta para conversar. Correcto. Y es que este grupo de mineros ilegales, que como dice son organizados, pero no son organizados, tiene razón, porque tienen diversas asociaciones, tienen diversos representantes, es decir, son varios los supuestos dirigentes que están allí en la zona de Buenos Aires. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo quieren legalizarse si han venido trabajando ilegalmente todo este tiempo? Es decir, han venido faltando a la ley. ¿Qué quiere decir que quieren legalizarse? Porque no veo el camino. ¿Cuál es el camino que usted ve para que ellos puedan legalizarse? O sea, yo no lo veo. A ver, tenemos que ver el contexto de cómo está hecho este tema. La mayoría de la gente que fue a hacer minería en la zona era gente que no eran mineros. Era gente que se quedaba sin trabajo y que vio una expectativa en poder ir a sacar su pepa de oro o su kilo de oro, o sea, lo que sea, y tener una mejor vida. Entonces comenzaron ellos a hacer minería. Luego de eso aparecieron los verdaderos mineros, mineros que tienen concesiones mineras en otras áreas del país. Entraron a darles la ayuda necesaria para poder hacer minería. Y luego de eso aparecieron las mafias que trajeron dinero para poder hacer minería un poco más elevada, donde pusieron chancadoras, pusieron plantas de procesamiento ilegales, en lo cual estaba muy mal, porque están mal llevadas y estaban haciendo contaminación al medio ambiente. ¿Qué es lo que sucede? Estos mineros legales, que sí son legales en otras zonas, estos mineros son los que realmente querían legalizar la parte minera, para que sean normados por medio ambiente, por el Ministerio de Minas, y puedan llevar una minería que cuide el medio ambiente. Claro, pero se les fue de las manos. ¿Por qué no empezaron por allí? Es decir, si son mineros legales en otros lados, ¿por qué no
fueron a la zona y pues, digamos, le presentaron una propuesta al Estado para poder explotar la zona legalmente bajo las normativas ambientales, legales, de impuestos y todo lo que aquello implica. Lo que han hecho es entrar a aprovecharse de que la zona pues tiene incluso dificultades de acceso y todo, y han explotado el oro de los ecuatorianos sin ningún control. Y ahora que la cosa está fuera de control, entonces ahora ya quieren legalizarse. Bueno, Janet, esto viene desde hace un año cuando ellos me buscaron para poder ser el mediador entre el gobierno y los mineros, lo cual no se pudo dar, porque como le digo, no se organizan ellos absolutamente, ¿no? Veamos el contexto en la parte de que ellos querían legalizarse. ¿Qué es lo que sucede? Ellos cuando entraron a la zona, algunos mineros, ellos presentaron la solicitud al Ministerio de Minas para poder legalizarse. El ministerio no dio paso a la legalización y es mejor. 2 años antes lo hicieron ellos y 2 años después estuvo la compañía que ahora tiene las concesiones mineras, otorgada una concesión minera lo más rápida posible. En menos de 3 meses estaban legales la compañía y tenían las concesiones mineras. ¿Qué es lo que sucede? Usted vea el contexto completo. ¿Pidieron los mineros legalizarse? No los legalizan. Pero pidieron las concesiones mineras y no las dieron. No sé si usted que estuvo en la mitad, habría ya, pues tendríamos que conversar también con el ministro o el viceministro de Minas para saber qué pasó. Pero quien empieza violando la ley, ¿merece ser escuchado? No, absolutamente no. Entonces, ellos entraron ilegalmente a la zona. Así es. Luego de que entran ilegalmente a la zona, explotan la zona, causan un caos, se les va de las manos o se les empieza a ir de las manos, y ahí sí recién, luego de que explotan sin pagar impuestos, sin rendir o cumplir con todas las normas legales que hay para poder explotar una mina, entonces luego de cometer ilegalidades, es decir, de caer en ello, quieren legalizarse. O sea, yo no sé si eso se contempla o se puede contemplar dentro de las normativas ecuatorianas. Sí. Viole la ley y luego sí siéntese conmigo a conversar para legalizarse. Así es. No, eso no se puede aceptar en ninguna parte, pero debemos comenzar por algo. Chile tenía minería ilegal en todo el país. Usted ve ahora, no hay mineros ilegales. ¿Qué es lo que sucede? El gobierno comenzó a comprar el cobre que sacaban y ahí terminó la minería ilegal. Simplemente los normaron a todos, les dieron concesiones mineras, les dieron capacitación, están haciendo una minería ambientalmente satisfactoria para Chile y ahora vea algún minero de ellos si quiere vender el cobre a otra persona que no sea el Estado. Absolutamente no. Todo lo compra Codelco, todo lo compra ENAMI dentro del sistema. Las grandes escalas de minería en Chile realmente hacen con Codelco. Y los pequeños mineros hacen con ENAMI. ENAMI realmente es una empresa en Chile que se da para poder comprar a los mineros pequeños. Pierde ENAMI en un año, pierde minería. Pero en cambio hace una minería agradable con el medio ambiente y les tiene normados y les tiene totalmente satisfechos a los mineros. Eso es lo que deberíamos buscar. No buscar realmente aquí ver si eran legales o ilegales. Tenemos que normar, tenemos que buscar otra salida para la minería. ¿Qué más que buscar los ejemplos que ya están? Chile, Australia, Canadá, minerías que son diferentes completamente. Cambian la perspectiva de lo que es una minería. Ahora, si hay mineras que contaminan, a gran escala, a pequeña escala, mineros artesanales contaminan completamente. Eso es lo que tenemos que nosotros capacitar para que no se siga contaminando. Buscar nuevas actitudes de la gente. Decir, bueno, una capacitación, me van a dar nueva capacitación, nuevas salidas para no contaminar. Y eso es lo que se busca en el medio ambiente a nivel mundial. Eso es lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, compañías a gran escala. Ya ahora la minería a gran escala no se la hace con agua. Realmente se quita completamente la contaminación de agua. Hay hornos atómicos que se pueden ver que se están usando ahora para dividir las moléculas. Entonces ya no contaminamos el agua, ya no estamos produciendo un mal al medio ambiente nacional, ¿no? Cambiaríamos esto. Por ejemplo, la mina que queda en Palo Quemado. Es una mina que hace 40 años se dejó de trabajar, pero se trabajó 50 años.
Se produjo oro durante 50 años. Usted vaya a Palo Quemado a ver si la gente de alrededor quiere minería. No la quiere. Yo he entrado a la mina, absolutamente, y he visto contaminación completa. Ahora, después de 40 años que se dejó la mina, todavía sigue contaminando las aguas. Y usted ve un cauce de todo lo que sale de la mina en donde no produce ni una sola hoja verde dentro del camino. Por eso es que los ambientalistas realmente oyen minería y se les paran los pelos de punta, porque realmente ha habido pruebas de que contamina, pero también hay estas otras alternativas en donde se puede pensar en una minería de alta tecnología que sea menos dañina. No me atrevería a decir si no daña el medio ambiente, pero que pueda ser más amigable con el medio ambiente. Así es. En Australia, por ejemplo... Sí, antes de que nos cuente más casos, usted creo que ha dado en un punto clave, y les digo por qué. Porque realmente he hablado con algunos expertos, con algunos especialistas para poder abordar el problema de Buenos Aires, y realmente sí plantean algunos de ellos la posibilidad de tomar las experiencias de otros países para poder integrar a la explotación minera a la comunidad, es decir, que sean parte del negocio, no solamente que se beneficien de las regalías o de lo que pueda producir la minería, sino que formen parte del negocio, así como usted está contando que sucede en Chile. Y también hablan de la posibilidad de contemplar una negociación con aquellos que están haciendo en este momento minería ilegal para resolver el problema, es decir, no ser tan tajante. Así es. Así es. Debemos tener un diálogo con la gente que quiere hacer minería, para decirle, ok, usted quiere hacer minería, le vamos a otorgar una concesión minera, pero primero tiene que capacitarse, primero tiene que coger cosas que están haciendo otros países en minería para no contaminar. Australia ha cambiado completamente su minería, ya no consumen agua, ahora están haciendo nuevos proyectos en minería. La minería es muy importante. El país realmente puede beneficiarse de la minería aquí en Ecuador. Debemos entrar en una etapa de minería ecuatoriana, pero debemos hacer una minería realmente confiada. Buscar empresas que hagan, no contaminar el ambiente, pero que hagan una minería a gran escala, ¿sí? Con bocaminas. No estoy de acuerdo con una minería a cielo abierto, por ejemplo. Contamina demasiado. Las relaveras que quedan dentro de la minería sí contaminan. Por otro lado, en Australia lo que se ha hecho es a los ambientalistas, ponerlos a ser los mediadores entre una minería sana y no sana. Tendrían que ser los fiscalizadores del proyecto, un veedor. ¿Qué es lo que sucede si yo meto ahora un veedor que cuida el agua en Ecuador a un proyecto y le digo, a ver, mire dónde el proyecto está contaminando el agua? Se va a quedar sin peldaños donde agarrarse. En caso de que se use esta tecnología que usted dice de que no se... Hay que cambiar. Y hay tecnologías que usan agua de lluvia, agua del mar, que no son contaminantes. Lo único que contamina y que hay que tener mucho cuidado son las relaveras. Cuando se saca el producto, tener una planta de procesamiento, una planta de beneficios donde se pueda procesar el producto sin contaminar. Ahora, quisiera que usted me comente, y no sé si podemos en producción rodar algunas de las imágenes que tenemos que fueron entregadas por el Ministerio del Interior y también realizadas por nuestros reporteros aquí en 24 horas. A ver si las podemos ir rodando. Bueno, así es como se hacía minería ahí, o como se hacía minería en Buenos Aires. Desde una montaña a otra montaña templaban estos cables y por allí trasladaban el material en bolsas o en sacos de yute, como se puede ver allí. Pero además de todo esto, pudimos ver también imágenes de la forma en que estaban viviendo, las condiciones en las que estaban viviendo los pobladores, es decir, la gente que estaba dedicada a la explotación en condiciones absolutamente infrahumanas y sin ningún tipo de cuidado, no solamente para el ambiente, sino también para esas personas. Habría que ver en un futuro qué problemas traen. Claro. Y también vemos gente y mafias, que usted dice que entran en una tercera etapa, que ya entran a explotar a la gente, a, no sé si participar en lavado de dinero, narcotráfico, trata de personas, etcétera. Un buen grupo de extranjeros también estaba allí. ¿Qué dicen los mineros con los que usted ha tenido contacto, denominados mineros ilegales, sobre esta situación en la que se convirtió Buenos Aires? Bueno, se les fue de las manos.
aparte de que no debemos apoyar la minería ilegal y no debemos apoyar lo que ha sucedido en la zona, que ha sido prostitución, consumo de drogas, lavado de dinero, mafias que han entrado desde Colombia, desde Venezuela, gente que realmente ha presionado a los verdaderos mineros, ¿no? Debemos ver un contexto en que se les fue de las manos a los mineros, quisieron tomar el control y cuando quisieron tomar el control ya no lo pudieron, ¿sí? Estas mafias estaban armadas y tenían miedo por sus vidas. Yo conozco de algunos de la gente que estuvo dentro, que fueron capturados, fueron llevados a huecos profundos, les dejaban 4 o 5 días, torturados realmente, y luego puestos en libertad para que luego que salgan, decirles no pueden ir a quejarse, no pueden ir a hacer una denuncia en fiscalía, no pueden moverse. Entonces los mineros no podían hacer absolutamente nada dentro de la zona. ¿Es cierto que miembros de las ex-FARC estarían causando este tipo de problemas de inseguridad, presión en la zona? Sí, a mí no me consta, pero hay algunos de los mineros que se ha podido conversar en que sí había gente organizada de las FARC dentro de la zona, tratando de entrar a la zona. Todavía no estaban situadas ahí, pero había gente peligrosa, había gente de asesinos, había gente de lavado que prestaba dinero a grandes intereses. Había gente que traía niños para prostitución y esto no se puede ni siquiera dejar un día más. Por eso es que le decía que estoy de acuerdo con el gobierno, con lo que hizo. Realmente a mí me parecía imposible poder llegar a hacer lo que se ha hecho hasta ahora y debería porque son mafias tan grandes, que lo que pensaba la gente es que si entraban 50, 100 policías, iba a haber una matanza. Estaban armados. Ese era el gran temor. Sí. Estaban armados, eso era el gran temor. Pero yo felicito a Mario Paula realmente en el Ministerio del Interior por lo que acaba de hacer. Entrar con 2.000, 3.000 policías y militares fue la cosa más perfecta que pudo haber dentro de la zona. Ahora, y deberían sacar a todos absolutamente y no irse todavía la policía hasta que quede todo eso organizado. Y no se van a ir hasta lograrlo, así lo ha dicho la ministra María Paula Romo. Pero digamos, en estas intenciones de legalizarse, o de llegar a un acuerdo con el gobierno, que no sé si en este momento pueda ser posible, pero digamos, hablando de la minería ilegal en general, ellos estarían dispuestos también a delatar a todos los, también policías, militares, autoridades locales, quizás también autoridades nacionales, que permitieron que, por ejemplo, que grandes camionadas salgan de Buenos Aires y lleguen a la frontera sur sin ningún control, con gran cantidad de material, ¿qué digo?, perteneciente a los ecuatorianos, que se lo estaban robando. Bueno, la mafia también incluye a todos los que les permitieron transitar por todo el país sin que nadie les diga nada, porque no iban con bolsitas de oro, iban con camiones. Así es. Con volquetas. Así es. Cada volqueta sacaban de 3 a 4 kilos de oro. Cada kilo cuesta $40.000, ¿no? Entonces la ganancia era fuerte. Bueno, yo pienso que sí, estarían de acuerdo en denunciar. Yo he hablado con ellos, ellos estarían de acuerdo con contribuir con el Estado ecuatoriano para poder denunciar todo lo que ha habido dentro de la zona. Claro, porque si se quiere acabar con la minería ilegal, toda esta gente que pertenece a la estructura y que se aprovecha de su autoridad, ya sale de Buenos Aires y ya están mal acostumbrados, ya quieren seguir ganando el dinero de esa manera. Entonces van a fomentar el mismo modus operandi en otras zonas en donde hay minería y donde se puede lucrar hasta que la autoridad pueda entrar a controlar. Entonces hay que delatar a todos esos mafiosos. Así es, ojalá lo quieran hacer. Realmente son gente que ha tenido mucho temor dentro de la zona. Yo pienso que el gobierno nacional tiene que tener una llegada hacia los dirigentes de las asociaciones que estaban establecidas dentro de la zona y poder llegar a un acuerdo para que tengan la información necesaria y pueda cortarse completamente la minería ilegal, ¿no? Y un último punto, que sería súper importante, porque a mí sí me encantaría que revisen a quiénes son los nuevos dueños, los últimos dueños de las tierras en donde hoy se sabe que hay oro, cobre y otros minerales, porque ahí también hay irregularidades.
probablemente cometidas en el gobierno anterior, que digamos, ya se determinó en dónde hay expectativa de que haya minerales y esas tierras cambiaron de dueño. Y en muchas de esas tierras se está haciendo explotación ilegal. Y en un futuro también se puede hacer explotación legal de la minería. Pero ¿quiénes son esos nuevos dueños que se aprovecharon de la información privilegiada? Bueno, Janet, hay que ver una cosa muy clara. Hay concesiones mineras que fueron otorgadas en el anterior gobierno en donde no tienen ni siquiera una bocamina, ni siquiera una explotación minera a pequeña escala, ni siquiera han sacado una roca, pero han hecho exportaciones de más de 6 millones, 7 millones de dólares al exterior. Una exportación quiere decir que el oro que ellos sacaron de su mina, lo cogieron, lo exportaron hacia otros países y los dineros no fueron regresados al Ecuador, sino depositados en cuentas bancarias en el exterior. Pero si no tienen una bocamina ni nada, no están haciendo explotación ahí. Esos son los que venden el oro ilegal, pues. Entonces, ¿de dónde sacaron el oro para exportar? Del oro ilegal. Y sabemos, les tenemos identificados o presuntamente identificados a los que hacen esas exportaciones. Bueno, el Ministerio de Minas tiene toda la información. Yo pienso que una auditoría minera en el país debería hacerse. Ahí podemos ver los que realmente tenían las concesiones mineras y sacaron muchos dineros del oro ilegal fuera del país, sin hacer una sola extracción minera de su concesión. Muy grave lo que plantea usted, muy preocupante y realmente un tema que se convierte en este momento en un reto para periodistas también para poder investigar quiénes son estos exportadores de oro fantasmas. Así es. O mejor dicho, tal vez identificados, pero de que expliquen de dónde sacan el oro para poder exportar en grandes cantidades. Gracias, Giovanni, por estar esta mañana con nosotros. Vamos viendo qué es lo que pasa con la minería ilegal. Gracias, en nuestro país. Janeda, Le agradezco por sus aportes.